Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy les traigo una receta muy sencilla para cuando no tienen mucho tiempo y quieren hacer de comer muy rico. Muslitos de pollo con calabacita y zanahoria. Les va a gustar la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tenemos ya los muslitos de pollo, vamos a sazonarlos. Aquí pueden usar los condimentos de su preferencia, yo les estoy poniendo sal con ajo y perejil, pimienta negra molida y un poco de comino. Como les comenté al principio, esta es una receta muy rápida y práctica donde no tendrán que marinar el pollo por varias horas, pero aún así queda muy delicioso. Aparte, esta es una receta muy versátil, ya que si no te gustan las zanahorias o las calabazas, las puedes cambiar por alguna otra verdura que sea de tu preferencia, como papas o brócoli o pimientos. Yo los preparo muy seguido y le varío los vegetales y siempre queda muy rico. Tengo este sartén a fuego bajo, voy a poner un poco de aceite vegetal y ya que esté caliente voy a ir poniendo los muslitos con la parte sazonada hacia abajo. Es importante que los cocinen a fuego bajo para que se cosan muy bien. Ya que los tenga todos en el sartén, voy a sazonar con los mismos condimentos por el lado que quedó hacia arriba. En lo que se está cocinando el pollo, vamos a preparar las calabazas y las zanahorias. Ya las tenemos aquí muy bien lavadas. Vamos a empezar pelando las zanahorias. Quitaremos los extremos y ya que terminemos de pelarlas, las vamos a partir en rodajas no muy gruesas para que se puedan cocinar fácilmente. Ya terminé, las voy a pasar a este recipiente para continuar con las calabazas. Empezaré quitando los extremos a esta calabaza y para que no queden tan grandes las rodajas, voy a partir la calabaza a la mitad y ahora sí cortaré las rodajitas. Esta calabaza está aún más gordita, así que también la partiré a la mitad a lo largo y así ya cortaré las rodajas que saldrán en mitades. Ya terminé, las reservaré también en este otro recipiente. Hay que estar al pendiente de los muslitos para que no se quemen, pero como los pusimos a fuego bajo, van muy bien. Vamos a voltearlos. Continuaremos cortando la cebolla. Aquí es al gusto la cantidad que quieran agregar dependiendo de qué tanto les guste. Yo partí estas dos rodajas, pero al final partí otra porque se me hizo muy poquita. La partí en pedazos no muy grandes, aunque también la pueden partir tipo juliana. La cocina ya huele delicioso. Los muslitos ya están sellados por ambos lados, pero aún no terminan de cocinarse. Voy a agregar los 2 dientes de ajo finamente picados. Los agrego hasta ahorita porque el ajo se quema muy fácilmente. También agregaré la cebolla en este momento. Al voltear el pollo, la cebolla y el ajo quedarán abajo e irán impregnando su sabor a los muslos, y como el sartén está tapado, hace el efecto de un pequeño hornito que va concentrando todos los sabores. Miren qué rico se ve, qué jugosito, y la cebolla y el ajo ya se ven más cocinados, ya casi está listo.
Voy a agregar las zanahorias y un poquito de puré de tomate condimentado y sal. Aquí pueden agregar también, en lugar del puré de tomate, una salsa hecha con tomates naturales, pero como les dije que era una receta rápida, por eso estoy agregando el puré. Cuando tengo tiempo me gusta preparar la salsa natural, aunque de las dos formas queda riquísimo. Las zanahorias ya casi están listas. Como están cortadas en rodajas delgadas, se cocen muy rápido. Es momento de agregar la calabaza. Y a mí me gusta agregar un poco más de puré de tomate. Aquí ya es opcional, lo pueden dejar más sequito o agregarle el puré de tomate al gusto. A mí me gusta mucho la salsita que queda, ya que puedo servirle a cada plato la cantidad que quieran y les aseguro que queda muy rica. Aquí ya solo la vamos a dejar que hierva unos 4 o 5 minutos y ya estará lista. Las calabazas y las zanahorias estarán bien cocidas pero firmes. Vayamos a los resultados. Esta receta queda deliciosa y es muy rápida. Yo la preparo muy seguido. En el video se ve como muy tardada, pero en verdad, solo con tener el pollo descongelado, todo es muy rápido. Es una comida muy rica y práctica, además de económica. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, les pido que se suscriban al canal para apoyarme, le den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.